Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy día tenemos un show and tell sorpresa y la razón de que es sorpresa es porque no teníamos una charla agendada hoy día, así que de sorpresa conseguimos dos presentadores, Miguel Raviñani y yo, que vamos a tocar un par de temas rápidos e interesantes que esperamos les sea útil en el sentido de ver la filatelia más allá de lo que hemos estado viendo en forma continuada aquí en mi oficina. Así que con eso se lo paso a Miguel. Adelante, Miguel. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy quise tomar un tema así rápido y creo que entretenido que tiene que ver con los errores y horrores, digo yo, en las impresiones de los sellos fiscales. Hay algunas circunstancias que uno encuentra algunos sellos que llaman mucho la atención y se pregunta a veces cómo fue el origen de esos sellos, quién los diseñó, por qué fueron de esa manera, ¿no? Y bueno, y acá en este caso empiezo con un dibujo de un sello que es de la provincia de Corrientes, que la verdad que si uno lo mira parece más una caricatura que un personaje histórico, ¿no? Es cierto que Santiago Derqui, que fue, digamos, el presidente que lo sustituyó a Urquiza, tenía la cabeza un poco cuadrada, ¿no? Si uno mira, parece, por lo menos en el cuadro, pero me parece que en el sello eso aparece más caricaturizado todavía. Es un sello que muy mala calidad y un dibujo que realmente deja mucho que desear. La serie es del año 1882, tiene varios valores y son tres motivos distintos. Los valores más pequeños, hasta 9 centavos, aparece Julio Argentino Roca, de 10 centavos a 90 aparece Santiago Derqui, y de un peso para arriba aparece Justo José Urquiza. Este, bueno, de los tres yo diría que el de Derqui es el más el peor logrado. Los otros no son sellos de calidad ni mucho menos, pero por lo menos los personajes parecen seres más normales. Y realmente llama mucho la atención este tipo de diseño, que además tiene otras cuestiones que es interesante analizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos dos de estos sellos, son una copia, yo diría una caricatura más que una copia, de dos sellos hermosos que hizo la American Banknote para el correo argentino en el año 1867. Se ve que el artista que tuvo que hacer las estampillas para Corrientes se inspiró en ellos y hizo lo que yo llamo una caricatura de eso, ¿no? Bueno, en fin, esas cosas que suceden. Y algo que también me llamó la atención es que no fuimos los únicos que plagiamos al American Banknote, sino también en Uruguay, al año siguiente, en el año 83, sacaron un sello de 10 centavos de Artigas, hecho por una litográfica Godel de Montevideo, donde tomó el marco del sello de 5 centavos Rivadavia que teníamos del American Bank. Es cierto que la reproducción es mucho más feliz que la nuestra, ¿eh? Pero bueno, se ve que a veces las ideas iban pasando de unos a otros y bueno, y plagiaban un poquito las producciones anteriores. Bueno, ese es uno de los casos. Quiero pasar a otro. Voy a hablar ahora de dos sellos con sobrecargas y con errores en las sobrecargas que también son muy llamativos. Esto es mucho más moderno, de 1983, provincia de Formosa. Los sellos se los emitía Casa de Moneda. Para esta época, Casa de Moneda de la Nación emitía la gran mayoría de los sellos provinciales, además de los sellos nacionales. Pero lo que solía suceder en la etapa de cambio de monedas y de gran inflación, la producción de sellos no era suficiente y entonces había que modificar los valores con sobresellos. En este sobresello, que ya de por sí no es muy feliz porque no se nota mucho, hay que mirarlo con muchas ganas para ver lo que dice, ¿eh? A veces hasta se confunde el sobresello con el matasello, ¿eh?
Pero lo interesante es que, bueno, estamos hablando de un sello que originalmente era de 1.000 pesos ley y lo transforman en 10 pesos argentinos. Hay que decir que no solamente es un cambio de moneda, sino también una revalorización, porque los 1.000 pesos ley en realidad hubieran sido 10 centavos de pesos argentinos. Y acá lo están revalorizando 100 veces, ¿no? Al convertirlo en un valor de 10 pesos argentinos. Lo llamativo es que yo pude encontrar dos sobrecargas distintas. Una que dice, bueno, el valor 10 con Z correctamente, pero aparece también, si nosotros vemos el de la izquierda, acá lo puse en detalle para que se nota, el 10 está con una S. ¿eh? Bueno, me pareció muy llamativo esa falta de ortografía. Me pregunto si habrá sido una extracción, o quizás que cuando empezaron a armar los moldes le faltaban zetas y el empleado dijo, bueno, con la S se lee igual, así que le vamos a poner una S. Me pareció algo realmente simpático y llamativo como para mencionarlo. ¿eh? En fin. Otro caso que encontré que es bastante llamativo es en Tucumán, año 1975, también una revalorización de sellos, con la inflación, los 10 centavos de pesos ley ya allá por el año 75 no tenían valor, no servían para nada, les habrían quedado muchos remanentes, la Casa de Moneda no daba abasto para hacer los sellos que tenía que hacer para todas las provincias, entonces las provincias resolvían el problema con los resellos. Y en este caso, acá vemos un sello realmente de 10 centavos, revalorizado a 5 pesos, ley 18.188. Bien, si nosotros, por ejemplo, miramos los dos primeros sellos de esta línea de 4, los sellos, los sobresellos tienen 4 renglones. En el de arriba dice revalorizado para 5 pesos y el número de resolución. Lo mismo pasa en este otro, pero en estos dos últimos, en la posición 89 y 99 de la plancha, y esto es importante recordar porque vamos a ver que se repite en otras oportunidades, en vez de poner en la parte superior la palabra revalorizada, repiten el último renglón, que es el de resolución número 735-15 del 75. Es decir, acá hay un error en el armado del sobresello que se repite dos veces y que queda ahí en el 89-99 modificado erróneamente. Lo llamativo es que luego se hace otra sobrecarga similar con la misma resolución, donde también se remarcan a 5 pesos los sellos de 5 centavos. En este caso, el sobresello se pone en color rojo, y este aquí que si nosotros buscamos los de la posición 89 y 99, sigue teniendo el error de la doble resolución, digamos, y la falta de la palabra revalorizada. Es decir, hicieron otra emisión con otro sello, cambiaron el color, pero no corrigieron ese error que había en las primeras líneas de la sobrecarga. Y como si esto fuera poco, en una tercera oportunidad le cambiaron el valor de 5 a 10 pesos, entonces los mismos sellos de 10 centavos que antes lo habían revalorizado a 5 pesos, ahora lo revalorizaban a 10, pero nuevamente nos encontramos que en la posición 89 y 99 aparece el error del doble renglón, digamos, con la resolución, el número de resolución en vez de la revalorizada en primero. O sea, un error que pasó desapercibido, o vaya a saber por qué, se les habrá acabado la palabra revalorizada, no lo sé, pero la cuestión que el error persistió, por lo menos en estas 3 emisiones de sobrecarga.
un hecho que creo que es llamativo. Bien, pasemos a otra cuestión. Provincia de Buenos Aires. Esto es ya un absurdo, por eso yo puse el título. Hay cosas que son errores, hay cosas que son absurdas porque carecen de explicación. En la década de 1890, la provincia de Buenos Aires, el papel sellado, tenía este tipo de diseño. La provincia de Buenos Aires con algunos agregados de dibujos mitológicos griegos. ¿Eh? Era un poco, digamos, la tónica de la época, representando, qué sé yo, las riquezas o lo que fuera. Si nosotros nos fijamos en el año 1892, la provincia de Buenos Aires está, digamos, bien representada y hay que fijarse en la prolongación inferior de la provincia de Buenos Aires, donde vemos que al sur de la provincia, acá, si ustedes se fijan, esta es la prolongación, esto vendría a ser un partido que se llama Patagones, su capital es Carmen de Patagones, y la ciudad de Carmen de Patagones está bien al sur de la provincia, a la vera del Río Negro. Del otro lado, hoy en día esa ciudad, o desde hace mucho ya, esa ciudad se conecta casi como que forman una misma ciudad separada por un río, con Viedma, que es una ciudad de la provincia de Río Negro. Yo pienso que en esta época todavía Viedma no existía. La verdad que no busqué la historia de Viedma, pero hoy en día todos sabemos que Viedma Carmen de Patagones forma casi una unidad separada por el río, y bueno, son dos provincias distintas, pero dos ciudades muy aledañas, muy pegadas. Bueno, la cuestión es que si nosotros nos fijamos acá, tenemos dos ríos, el río Colorado, el río Negro, y Carmen de Patagones, bien al sur de la provincia, lindando con la provincia de Río Negro. Vaya a saber por qué extraña razón, al año siguiente el dibujante se le ocurrió extender esa prolongación de la provincia de Buenos Aires, y entonces Carmen de Patagones quedó en la mitad. El Río Negro atravesaba por el medio de esa prolongación y la provincia de Buenos Aires continuaba al sur del Río Negro. Fíjense que acá sigue el río Colorado, sigue el Río Negro, y para abajo sigue la provincia de Buenos Aires, cosa que no responde a ningún tipo de realidad. Incluso si uno mira a ojo, ¿no? A primera vista se nota la deformación de la provincia, ¿no? Porque esa digamos, franja de tierra se ve muchísimo más larga que en este caso. Bueno, no fue algo que haya llamado mucho la atención porque al año siguiente se volvió a repetir lo mismo. Acá vemos Carmen de Patagones en la mitad de Patagones, cuando en realidad está al sur. Acá vemos el mapa real, este es un mapa del año 1881. Acá está el Río Negro, acá está el Río Colorado, y acá estaría Carmen de Patagones. O sea, esto que nosotros vemos acá, que es el límite sur de la provincia de Buenos Aires, acá lo ubicaron en este lugar. Y la provincia continúa. Bueno, realmente es un absurdo inexplicable. Yo no sé qué se le ocurrió al dibujante, qué es lo que habría pensado. Ya para el año 1895 se ve que alguien un poquito más centrado le dijo, no, mira, poner las cosas en su lugar, Carmen de Patagones está bien al sur de la provincia, en el Río Negro, ahí se acabó la provincia. Bueno, volvimos el mapa a sus carriles y la cosa volvió a la realidad. Comparándolo con un mapa de la República Argentina, un poco más amplio para que se vea de qué estamos hablando, hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Si uno, por ejemplo, bueno, a este es del año 94, con el error que yo les mencionaba, si ustedes se fijan, acá está el mapa de la provincia de Buenos Aires, acá estaría la provincia de Río Negro, en ese momento estaríamos hablando de un territorio nacional, había sido ganado a los indios, digamos, allá por las campañas de Roca, y, digamos, todavía era
terreno para seguir poblando, ¿eh? Y lo realmente llamativo es que si uno trazara esta prolongación del artista, por así decir, no es que tomaría parte de la provincia aledaña, ¿eh? Porque uno podría pensar, y se quería quedar con parte de Río Negro. No, no, no. Lo que estaba era prolongándolo sobre el mar argentino, digamos, que está, digamos, sobre el océano Atlántico, ¿eh? O sea que no tiene ningún sentido ese alargamiento que hizo de la provincia de Buenos Aires en un espacio, digamos, de tierra que no existe. Así que bueno, son esos misterios que uno a veces se pone a pensar, quién habrá tenido la idea, por qué se le ocurrió eso, y bueno, y ahí quedó. Bien, pasando a otra cuestión. Ahora vamos a hablar del escudo nacional. Estos son los primeros sellos de ley de sellos, timbre de ley de sellos. Las dos primeras emisiones fueron hechas por casas privadas. Yo ya hablé de ellas, Guillermo Kraft en 1878, Stirler Lass en 1885. Recuerdo que Stirler Lass era lo que después fue la compañía sudamericana de billetes de banco, ¿eh? Y finalmente en 1887 los sellos fiscales los empezó a hacer Casa de Moneda. Y acá viene la cuestión. ¿Cómo es posible que justo que Casa de Monedas se hace cargo de emitir los sellos, el escudo aparece en forma irregular con deformaciones que no le corresponden? Si nosotros comparamos los tres escudos, yo diría que el mejor logrado es el de Stiles Lass. El de Kraft tiene cierta licencia con respecto al sol, porque el sol de nuestro escudo no es así. Esto parece, a mí me hace acordar más a los primeros sellos de Uruguay, esta cabecita en forma de sol, o este sol en forma de cabeza, porque en nuestros escudos el sol es un sol naciente, no es una cabeza completa como se ve acá. Pero bueno, podría haber sido una licencia del artista, dentro de todos los elementos están como corresponde. Pero hay varios errores que aparecen en el sello que se emitió en 1887. Y le voy a dejar la palabra en este caso a Marcó del Pont, porque él llamó la atención sobre esto. Esto yo lo saqué del catálogo de Marcó del Pont del año 1898, y él hace un comentario sobre estos sellos. Y dice que realmente que, digamos, que es raro que habiendo salido de Casa de Monedas, el escudo es incorrecto. Y señala algunas cuestiones. Por ejemplo, los brazos que toman la pica con el gorro frigio, en el escudo nacional están desnudos. O sea, son dos brazos pelados, no tienen mangas. Y en este se le pusieron mangas, se lo vistió, ¿eh? Ahí se ve los detalles, ¿eh? Ese es un agregado que no corresponde. La otra cuestión bastante llamativa es que nuestro escudo nacional tiene dos ramas de laurel. Y en esta obra que fue de Moujon, era el que hacía el grabador francés, que también hizo muchos sellos franceses. Y bueno, no sé, no se habrá noticiado, o habrá puesto un poco de fantasía de su parte. Si nosotros vemos en el escudo, hay por un lado una rama de laurel y por el otro una de encina, que no responde para nada a lo que es nuestra regulación nacional. Pero bueno, así fue. Y además, Marcó del Pont criticaba que la palabra República Argentina, en este caso, quedara entre los laureles y el escudo. Porque, digamos, los laureles tienen que ir pegados al escudo, República tendría que haber ido por afuera, ¿eh? Entonces, bueno, él menciona esas tres cosas como fuera de lugar en el escudo. Algo que yo quería mostrarles es que esas dos grandes variaciones en el escudo
se relaciona de alguna manera con dos escudos de, de las provincias argentinas. En el caso de la provincia de San Juan, es la provincia de San Juan la que los brazos tienen incluso no solo un saco, sino que se vería ahí un poquito la camisa, pero eso es propio de la provincia de San Juan. Nuestras provincias en general han rearmado sus escudos provinciales en base al nacional, pero agregándole algo particular para que se diferenciaran, para que no fueran exactamente iguales. Y bueno, en el caso de San Juan, como vemos, por ejemplo, el sol no es naciente y también vemos que los brazos están vestidos con saco. Y el otro caso es el de las dos ramas distintas en la provincia de Buenos Aires, que tampoco es tal cual como están en el dibujo nacional, sino que sería, sí, un laurel, pero del otro lado sería un olivo y no una encina. Pero bueno, esa idea de que son dos ramas distintas está en el escudo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que lo distingue del escudo nacional. Así que bueno, el escudo era inexacto y permaneció así durante mucho tiempo. Acá vemos algunas modificaciones posteriores. Por ejemplo, en 1887 tenemos esa primera emisión con este escudo. En el 89 se le acorta las ramas, lo cual también es incorrecto porque las ramas de laurel tienen que llegar hasta el sol. Y bueno, pero por una cuestión estética se, se las acortaron y le pusieron las estrellitas ahí. Y después ya a partir del año 1897 aparecen identificados por año. Es decir, que a partir de 1897 va a ir apareciendo una serie cada año exactamente igual al anterior, pero cambiándole el cartelito del año. Y como ven, sigue con los mismos vicios, por así decir, anteriores. Esto se prolongó hasta 1912. Acá vemos exactamente el mismo escudo, el mismo dibujo. Y recién en 1913 se realiza este segundo modelo, o este nuevo modelo, donde el escudo ya sí se adapta a lo que tiene que ser. Dos ramas de laurel, brazos desnudos. Lo único que uno, si fuera muy quisquilloso, podría decir, bueno, falta un elemento que es la cinta que une las dos ramas de laurel, pero bueno, está tapado por el año, hay una cuestión de diseño del sello, yo creo que eso no es tan criticable. Dentro de todo se identifica en forma bastante correcta el escudo nacional. Bueno, eso es una cosa para tener en cuenta y es llamativo. Bien. Y ahora aparece el caso más absurdo que quiero presentar, porque realmente yo hasta hoy en día no le encuentro explicación y no entiendo qué fue lo que pasó y por qué hicieron esto que hicieron así. Este mapa de la provincia de Buenos Aires, perdón, de la República Argentina, que se utilizó entre 1957 y 1985. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de 50, 60, 28 años. Durante 28 años se utilizó este mapa que realmente deja muchísimo que desear. Yo creo que si uno en la escuela hiciera este mapa, lo bochan en geografía. Voy a pasar a contar un poquito la historia de este diseño, cómo se fue utilizando y cuáles son los errores más notables que tiene. Bueno, si ustedes se fijan, inicialmente el sello, este diseño se usó para los valores altos, porque era una serie que tenía muchos diseños distintos y los valores más altos tenían el mapa. Inicialmente tenían ese fondo tramado en la parte superior y luego en el año 60 se lo simplificó quitándole ese fondo, o sea, el fondo pasó a ser blanco.
Estos que vemos acá son del año 65, la serie Z corresponde al año 65. Estas son unas muestras que yo compré hace poco en un remate, que nos sorprendieron bastante y nos revolucionaron un poco, digamos, lo que teníamos en la cabeza acerca de las emisiones. Eh, es más, hoy en día todavía estamos con la duda de si realmente todos estos sellos fueron emitidos. Y explico por qué. Porque yo una vez había hecho un artículo con el sello este de 300.000 pesos, que es un sello sumamente raro. ¿eh? Yo me acuerdo que cuando conté esto, hice un artículo que me lo publicó Juan Pablo en su blog, ¿eh? sobre ese sello de 300.000 pesos, que realmente era muy raro, era un valor muy alto para la época, y es el más alto que nosotros conocemos hoy en día usado. Los otros para nosotros son un misterio, no sabemos si realmente se emitieron, yo calculo que sí, están hechos. Habrá sido para empresas muy grandes que tenían que pagar fortuna en impuestos, pero la verdad que nunca jamás vimos de 500.000 para arriba sellos de estos usados. Esto nos hizo pensar que nos está faltando un montón de conocimiento acerca de los sellos que fueron emitidos en este periodo. Pero bueno, este es un tema aparte. Acá vemos ese mapa tan malogrado que ahora voy a pasar a mostrar algunas de las cositas que uno puede señalar. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, si uno compara el mapa de Tierra del Fuego con la isla de los estados, que está acá, y lo compara con el mapa dibujado, lo que hay es un problema muy grande en cuanto a la proporción, porque digamos, la isla de los estados es una isla muy pequeña comparada con Tierra del Fuego. Y acá, digamos, si uno se fija, es mucho más grande en proporción. ¿eh? Se puede pensar que este error viene también de una técnica poco precisa, porque como el fondo es de color, el dibujo es blanco, a veces genera este tipo de deformaciones, no hay mucha precisión en el dibujo, pero realmente es poco feliz para un mapa presentar una cosa así. Es muy llamativo. En segundo lugar, también las Islas Malvinas. Si nosotros comparamos las Islas Malvinas, son dos. Acá aparecen tres papas, perdón, porque además aparecen tres papas. Eh, claro, es muy difícil representar las Islas Malvinas porque tiene una serie de cortes. Yo me acuerdo cuando era chico que me encantaba dibujar mapas, menos los de las Islas Malvinas, porque es mortal hacer este dibujo con tinta china. A uno se le corría cada 2 por 3 por todos los vericuetos que tiene. Pero podría haber sido un poquito mejor y no estas tres cosas que no se ve muy bien qué pasa acá. Yo interpreto que el artista, claro, la isla Soledad, que está separada prácticamente, unida con un istmo muy pequeño acá, y bueno, le terminó haciendo dos islas. eh, pero la verdad que para un sello fiscal que estuvo tantos años en vigencia y de valores tan altos, además, porque no estamos hablando de sellos de centavos, eran sellos muy altos, justamente eran los más altos de la serie, tener un dibujo tan poco feliz, la verdad que es un poquito sorprendente y que haya perdurado tanto tiempo. Y lo más sorprendente de todo, porque es lo inexplicable, aparece en el norte. Acá voy a tener que hacer un pequeño raconto, que es el siguiente. Nosotros vemos acá dos mapas antiguos, digamos antiguos respecto a esta época que estamos hablando. Esto es la Puna de Atacama, una zona que estuvo en litigio con Chile y que bueno, luego de varias cuestiones se llegó a un laudo y lo que nosotros vemos en verde, la zona que digamos le fue otorgada a la Argentina, y en naranja las zonas que le fueron otorgadas a Chile. ¿eh? Bien, eso era la Puna de Atacama. En la parte de la Puna de Atacama que correspondía a la Argentina, que es una zona casi desértica, con muy escasa población, con una capital que se llama Antofagasta de la Sierra y que realmente
tenía muy pocos habitantes y que la mayor parte de la gente que vivía ahí eran militares. Bueno, eso se formó la gobernación de los Andes. La gobernación de los Andes existió entre 1900 y 1943. En 1943 se disolvió y se repartió en tres partes a las provincias aledañas. ¿eh? A, a Jujuy, que pasó a formar parte de lo que nosotros decimos el taco de Jujuy, porque Jujuy tiene una forma de zapato, digamos, de taco alto. Otra parte que le quedó a Salta y una parte a Catamarca. Fíjense, yo estoy hablando de que esto se hizo en el año 43. Bueno, resulta que cuando hacen el mapa de la Argentina en el año 57, fíjense ustedes acá, ubican este manchón, porque esto es un manchón si lo comparamos con el mapa, que representaría a la gobernación de los Andes. Ahora, la verdad que me parece increíble, no sé por qué se le ocurrió al artista en 1957 hacer un mapa de la República que estuviera trazando, estamos hablando, 14 años. O sea, nos está mostrando una gobernación que ya no existe, territorios que ya pertenecen a otras provincias, y lo pone ahí. Es casi inexplicable. Además, si uno compara el mapa de la Argentina real con el dibujado, yo diría un poco lo mismo que dije del dibujo de Derqui anteriormente. Parece una caricatura. ¿eh? Fíjense ustedes, por ejemplo, Jujuy, en la bota de Jujuy, bueno, no sé. Claro, adicional ahí, que se miren ustedes Tucumán, la forma de Tucumán. Yo entiendo que en esta técnica no es fácil hacer las formas, pero tampoco tan deformadas. Ni contarle Santa Fe, la bota de Santa Fe, fíjense ustedes la forma que tiene acá. Ni se parece, o sea, sí es una bota, no sé, muy deformada. Es decir, realmente es muy llamativo. A mí me parece uno de los peores sellos logrados y que además tiene ese absurdo que yo no me lo termino de explicar. ¿Cómo es posible que hayan agregado, porque no solamente mal dibujado, sino además agregaron algo que no correspondía, porque era de otra época? Es como si hubiéramos puesto ahí un mapa de, no sé, del Virreinato del Río de la Plata. O sea, no tenía sentido. Y sin embargo, esto se utilizó hasta que dejaron de usarse los sellos fiscales allá por el año 83. Yo acá, para finalizar, les quería mostrar cómo este diseño perduró a lo largo del tiempo a través de las distintas monedas que nosotros tuvimos. Partimos acá, este es un sello del año 69, en pesos, moneda nacional, y fíjense, ahí está la gobernación. Después pasamos a los pesos ley 18.188, después pasamos a los pesos argentinos, y siempre permaneció el mapa inalterado, ese mapa que no tenía sentido, siempre las Islas Malvinas de A3, en fin, algo que yo creo que es sumamente absurdo para un sello fiscal de valores elevados, muy elevados, y un país que, qué sé yo, que se tendría que preciar de sus producciones y de las emisiones que realiza. Bueno, con eso termina mi participación. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Miguel. Yo voy a continuar con la segunda parte y si al final hacemos las preguntas combinadas, sería quizás ideal. Y más bien me confirman, por favor, si se ve mi pantalla. Sí, Listo. Eh, la última vez que hice una presentación aquí fue referente a los sobres del primer día y estaba tratando de levantarles un poquito la moral en el sentido de no tratarlos tan mal como una cosa filatélica, ¿no?
Hay muchísimas cosas filatélicas que se han hecho a través del mundo y ahí hablaba yo de la historia filatélica del Perú. Yo no colecciono Estados Unidos, pero alguna vez compré una colección y allí me vinieron unas cositas y las traté de seguir coleccionando y descubrí este servicio que se llama el Brook Hill Local Post en Wisconsin, en Estados Unidos. Cuando investigué un poco más, me di con la enorme sorpresa de que encaja con lo que hablábamos en la presentación anterior, ¿no? Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Eh, yo no conocía este refrán de Picasso, pero ahora estoy encontrando muchas cosas que las puedo asociar con ellos y lo de lo que voy a hablar es una de esas cosas. Entonces, este servicio postal del que vamos a hablar es prácticamente la historia del administrador de una planta lechera en Wisconsin, que vivía frustrado porque la oficina postal más cercana de donde él estaba cerraba muy temprano. Y al cerrar muy temprano no podía procesar pues sus pagos, toda la correspondencia. Entonces, en el año 1954, él decide abrir un servicio postal. Ahora, estamos hablando de un servicio postal, pero no puede haber un servicio postal en competencia con el servicio postal de Estados Unidos. Eso es una cosa interesante y ahí viene el aprender bien las reglas y romperlas como un artista. Entonces, imágenes que encontré por ahí, esta es la botella de leche que utilizaban en aquella época, este es el sello que él usaba. Esta es lo que queda ahora del ese Brook Hill, la planta lechera. Esto que vemos aquí abajo es porque esta planta lechera era tan importante que en esos trenes que se usan de juguete vendían, qué sé yo, pues estaciones de transferencia, los rieles y todo eso. Y una de las compañías que producía juguetes produjo lo que era la planta del Brook Hill Dairy. De la lechería. Inclusive el tren paraba allí porque lo que se producía en esta planta lo distribuían por tren a la ciudad de Chicago. Entonces, Wisconsin es conocido por muchísimas cosas, pero dos de las cosas que se conoce más es por toda su planta lechera, queso, leche, todo eso y por su cerveza. Inclusive, no sé si alguien vio el otro día la presentación de los demócratas en Chicago y enfocaron un grupo de políticos que estaban representando, todos tenían un sombrero en forma de queso. Esos son de Wisconsin y ellos tienen el orgullo de utilizar ese tipo de sombrero porque no solamente representan su partido o su equipo de fútbol americano, pero los representan más que todo. Entonces, bueno, son cosas que se utilizan por acá, ¿no? Costumbres, cultura americana que se usa en todo esto. Entonces, para ubicarnos, aquí está el mapa de Estados Unidos y el estado que está aquí en color rojo es el estado de Wisconsin, muy al norte de Illinois, donde está Chicago. Aquí hay una magnificación del área de la que vamos a estar hablando. Entonces, el lugar donde se encontraba Walter Brink, que era la persona que proporcionaba, el administrador que manejaba este servicio, se encontraba aquí en este lugar que se llama Genesee Depot y está muy cerca de la ciudad de Milwaukee. ¿No? Entonces, eso es más o menos, viene a ser más o menos algo por aquí. Entonces, como hablábamos de que él vivía frustrado, de que el servicio de correo cercano a Genesee Depot cerraba muy temprano, él creó o estableció un servicio de recojo de correspondencia y en ese servicio de recojo de correspondencia los llevaba a las otras oficinas postales que estén cercanas. Y esta era su ruta, ¿no? De Genesee Depot a Wales, después Waukesha, que se pronuncia acá, y de acuerdo a Google, esto se llama, que para nosotros en español sería Oconomowoc, en inglés lo pronuncia Oconomowoc. Así que vamos a tratar de llamarlos por los nombres que es, y si no ese es el nombre, me disculpan, pero no soy familiar con esos lugares. Ahora, vamos a hablar de un servicio que es creativo, es la creatividad de una persona. Y en labores profesionales hay un dicho que dice que la frustración es la madre de la innovación, ¿no? Y es precisamente lo que se hizo acá. Esa frustración hizo de que este señor establezca un servicio postal. Ahora, hablando de estas ciudades que quizás no sean muy conocidas para nosotros, Milwaukee
está al norte, como hora y media al norte de Chicago, tiene muchísimas cosas, y hablamos de queso, cerveza, todo eso, pero hay dos cantantes famosos también que son de allí, quizás ustedes los conozcan, ¿no? Al Jarreau y Steve Miller, y ese de Fly Like an Eagle, y estoy casi seguro de que aquí todos de alguna vez o han bailado o han tarareado esa canción. Entonces, de Milwaukee partí el tren hacia el sur y había el tren hacia el sur y la ciudad que está más cercana es Chicago y la próxima semana va a ser septiembre y en Chicago hay un grupo fantástico que se llama el Earth, Wind and Fire. Ellos tienen una canción que siempre la ponen que se llama Septiembre, ¿no es cierto? Pero la única razón que yo vengo, que traigo todo esto, esta presentación, es porque en octubre tenemos una cosa muy importante, pues en octubre nos vamos a reunir en Buenos Aires. Así que ya saben, los que van a Buenos Aires, en octubre del 19 al 20, mi oficina, la previa, y del 21 al 27, la expo. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Nada, pero quería poner esto para recordarles que nos vamos a reunir como siempre nos reunimos y disfrutar de todo menos de filatelia, porque en mi oficina presencial no se habla de filatelia. Eso algún día lo documentaremos. Ahora sí, volviendo a la parte semiseria del asunto, ¿no? Entonces, aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Esta es la ley que habla del delito y procedimiento penal sobre el servicio postal si es que alguien abre un expreso privado para cartas y paquetes. Y acá dice bien claro, quien establezca un expreso privado para el transporte de cartas o paquetes, bla, 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 será multado con no más de $500 o encarcelado. Ajá. Entonces, ¿cómo es que ese señor abre un servicio postal? Pues bien, él sabía muy bien esta regla y se acomodó de acuerdo a lo que dice acá, ¿no? Esta sección no prohibirá a ninguna persona a recibir y entregar en la oficina de correo. Entonces, él recibía la carta, ya con la estampilla, él cobraba un adicional y todo su servicio, el local post, era agarrar y llevarlo a la oficina postal más cercana. En ese tiempo el porte doméstico en Estados Unidos era 3 centavos y él por ese servicio que brindaba para hacer el depósito en la oficina de correo después que había cerrado la oficina de correo local, cobraba 10 centavos, 3 veces más. Para tener una idea con precios de ahora, ¿no? Hoy día una estampilla para servicio local creo que son 69 centavos y más o menos podemos sacar de ahí la cuenta, ¿no? Es un equivalente a 69 centavos en estampilla y quizás cobraba 3.50, $4 por llevarla a la oficina postal. Esta es una prueba de una Cinderela que él creó. Entonces la Cinderela es un triángulo que lo pegaba en las cartas y esta es la ruta que él llevaba. Entiendo de que esta ruta a Comwalk era más fácil ir por esta otra carretera, pero esto es lo que me dio Google Maps. Entonces acá habla, ¿no? Para expedir el correo del Guinness Depot en Wisconsin después que la oficina ha cerrado, ha creado este Brook Hill Local Service, que o lo posteaba en Wales, que está aquí, o lo posteaba en Waukesha, que está aquí, o lo posteaba en Ocombos, que está aquí arriba. De acuerdo a lo que decía, o lo que él había puesto como propaganda, era que los iba a postear en Ocombos, pero no todos están allí. Y como ustedes ven, en cada lado del triángulo está donde fue. Entonces, cuando él recibía la carta con la estampilla de 3 centavos y la llevaba para entregarla y depositarla, aquí está su servicio. La persona llevaba, dejaba la carta ya franqueada con la estampilla. El remitente ponía la estampilla de 3 centavos, dejaba sus 10 centavos y el Brook Hill Farm le ponía esta Cinderela y donde lo depositara le ponía este matasello de una vaquita. Entonces, cabe resaltar, la persona quien implementó esto no era filatelista. Empecemos por ahí. Él no era filatelista, él era un administrador de una planta lechera frustrado porque la oficina de correos local no funcionaba. Él se ideó la Cinderela, quizás habrá tenido alguna influencia, algo de filatelia habrá conocido o alguien lo habrá dicho, no se sabe, pero ese es el asunto. Entonces aquí está una posteada en Waukesha, aquí hay otra que está posteada en Oconomowoc y aquí hay una tercera que está posteada en Wales. Entonces, ese era el circuito por el cual él llevaba estas cartas y me imagino que lo hacía diario, porque esto siendo un área rural tendrían que hacer pagos, tendrían que enviar facturas. Esa era la comunicación de hoy, ese era el WhatsApp, ese era su teléfono, su email y lo que fuera. Bueno, decía de que no,
inventó esto o quien lo creó sabía obviamente de la ley postal, sabía de otras cosas, pero no sabía de filatelia, no era filatelista. Pero para eso vienen pues los filatelistas. Entonces algún filatelista por ahí agarró, encontró una de estas cartas y en esta revista, acá lo especifico nuevamente, ¿no? Walter Brink no era filatelista, pero luego de una presentación, una publicación en Meckles, esto era una revista, creo que hasta ahora sí, de Stamp News, es como un periódico de filatelia anterior, paralelo a Lindsay, paralelo a muchos otros, pero este era uno que se leía muchísimo. Hubo un artículo, ¿no? Y entonces acá habla del artículo, uy, hemos encontrado esto, hemos hecho, se lo abrió al mundo de la filatelia. Y al abrirlo al mundo de la filatelia, Walter Brink descubrió una oportunidad fabulosa de negocio, porque ahora recibía cartas de filatelistas que le decían, envíame, produce, todo esto. Bueno, ¿qué sucedió? Las tres primeras que vimos, que son las primeras que él hace y que no son filatélicas porque era el servicio que ella llevaba, ya a partir de ese momento, pues ya empieza a agarrar, no habla de la tercera emisión del Brooklyn Local, es necesario porque ya se acabaron, va a tratar de servir los pedidos de sobres de primer día y de acuerdo al volumen que están pidiendo. Ya el servicio no era local, ya a partir de este momento era negocio. Inclusive, acá pone el precio, ¿no? Voy a cobrar 20 centavos por cover, $1 más para el return postage y toda la cuestión. Entonces, este de aquí es la tercera emisión y de donde él lo enviaba, en el caso de si era Wales, Waukesha o Ocomowoc, ponía el matasello y en el caso si era del Guinea Depot, lo perforaba como lo tenemos acá, ¿no? Esa es una. Entonces aquí hay uno de esos sobres de primer día de los que él ya está ahora usando como negocio, porque me imagino que le habrán llegado cantidad de cosas, ¿no? Inclusive la persona, este señor Hugh Gray, le habrá dicho, por favor, me mandas tu sobre de primer día, le pones matasello de primer día y me lo firmas. Ahí está, ok, ya es otra, ya el artista, ya está, hasta con autógrafo vendía la cosa, nuestro héroe aquí de la lechera Brook Hill. Otro similar por aquí, este lo mandó de Wales, este sí circuló, me imagino, porque tiene todas las cosas que lo hacen parecer una carta circular. Pero aquí no acaba la cosa porque él seguía, pues ahora esa era la tercera emisión, ahora ya está en la cuarta emisión, ¿no? Y ahora habla, pues la cuarta emisión ya está en preparación, va a salir quizás en junio, todavía no sé la fecha, pero lo que sí sé son los precios. Y esta es la parte que me da, me llamó la atención. Dice, todavía tengo de la primera emisión, que solamente imprimí 200 copias, min $5. Para ponerlo en perspectiva, $5 de esa época. Estamos hablando como $60 de hoy día. Entonces, acá usado 5. Los sobres de primer día 7.50. 7.50 es como decir ahora $100. Y decía, por si acaso solamente me queda uno. Caramba, entonces él había descubierto su mina de oro habiendo hecho este tipo de cosas, ¿no? Y acá da sus emisiones y toda la cosa, todo muy, muy, muy simpático. Esta es la cuarta emisión, y que acá está la cuarta emisión con su sobre de primer día, y de acuerdo a lo que él puso ahí, estamos viendo un sobre que él en ese momento que tiene $100. Increíble. Entonces, cosas no cosas cómicas. No para ahí, pues ya ahora se va para la quinta emisión y ya más bonito. El anterior, si nos acordamos, lo tipeaba a máquina, ¿no? Acá ya lo imprimió, ya el negocio está andando mucho mejor. Entonces, la quinta emisión va a enviarse y todo, y él seguía haciendo esto. El correo le permitía hacer estas cosas porque él lo estaba haciendo dentro de la ley. Él lo único que hacía era, usuario, deja la carta que quieres que lleva, le pones la estampilla, aparte me dejas 10 centavos, yo le pongo esta cosita y se va para adelante. Ahora, si es alguien remoto, me tienen que pagar extra por lo que fuera y yo se lo envío. Entonces, todo eso está dentro de lo que era permitido por la ley. Él no lo entregaba directamente a los usuarios. Él no emitía ninguna estampilla que fuera en contra de lo que era el pago postal. Era de acuerdo a la ley y cómo lo hacía un artista. Él se aprendió la regla exactamente y aplicó lo que debería aplicar para no estar en problemas y así funcionó. Desde el 54 hasta el 67, 13 años. Es una cosa interesante. Otro más aquí con su sobrecito. Ya este es del 60, estamos viendo, ¿no? De Combock y toda la cuestión. Firmado, me imagino que le habrán pedido autógrafo. Y este era pues un, un estelar de la filatelia y habrá hecho un buen dinero haciendo este tipo de cosas con los filatelistas, hasta que esta llega a ser la última emisión.
¿Cuál fue la razón? No, no tengo la menor idea. Eh, pero este fue el último diseño, incluso, continúa con las tres ciudades que él iba. Este es el sobre del primer día. Vemos un cambio también en la tarifa, ¿no? En un principio, en el 54 era 2 centavos, luego pasó a 3 y ahora ya estamos a 4. O sea, vemos también un movimiento inflacionario en 13 años. Encontré esta postal de la oficina de correos en Waukesha, muy bonito edificio. Yo nunca he estado ahí, pero me imagino que debe ser ese tipo de arquitectura que existe aquí en Estados Unidos, edificios grandes, imponentes de oficinas postales y todo eso. Bueno, eso es lo que quería comentar. Y todo lo que sé de esto no lo sé solamente porque me leí esta página web que tiene toda esa información y aquí se las dejo. Es la única página que yo he visto que hable del Brook Hill Local Post y un artículo que alguna vez encontré también les hablé de los famosos sombreritos esos en forma de queso. Entonces, en Wisconsin son muy seguidores de estas cosas, ¿no? Principalmente cuando juegan los Packers, que es el equipo de allá, el Green Bay, se ven a los fanáticos con su sombrero en forma de queso. Así que en homenaje a Wisconsin, también a nuestro personaje le hemos puesto su sombrerito de queso con su leche y me imagino que en muchos de nuestros países hay así artistas que se aprendieron la regla muy bien y crearon cosas de este tipo dentro de la ley. Gracias. Y con eso lo abrimos para las preguntas para Miguel o para mí. Adelante. Si es que hay alguien por ahí. Yo creo que el correo lo asesinó. ¿Cómo? El correo lo asesinó. Sí. Pero habrá hecho buen dinero porque mira, Ujú. $100 un sobre de primer día y todavía dice, espérese, ya viene la cuarta, la quinta. Estaba milking like the cow. Exacto, exacto. Esta es la cuestión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Mauricio. Primero, a ambos, felicidades, muy interesantes estos temas. Bueno, tengo una pregunta para cada uno, así que primero empezaré con Miguel. Miguel, lo mío es más que todo un comentario. Muy interesante estos errores u horrores, como dijiste tú al principio, de algunas cosas que han salido en Argentina en estos timbres fiscales. Ese error del 10 con S. Me recuerda que aquí también ha habido el mismo error que se tuvo que sobrecargar una estampilla postal que pasó a valer 10 centavos y en una de las posiciones está también 10 con S y también está la versión, no sé si en Argentina existe de days, o sea, invertida la posición Ah, de la I y sí. la E. Eso también existe aquí, pero es que igual, como mencionaste, a lo mejor preparar una plancha, no sé si eso fue hecho con gomígrafo o si fue hecho en tipografía, pero en el caso de Honduras, hacer la plancha para la tipografía de eso, a lo mejor el pobre empleado, después de poner tantas setas, ya ni se fijó lo que estaba agarrando y metió una S, o simplemente como mencionas tú, a lo mejor se le acabaron. Y usó lo que tenía y sí, es un error que puede suceder. Y es interesante ver que también sucedió en otro país. No sé si en los demás países nuestros que estamos aquí, al hacer una sobrecarga de este tipo, si también tienen ese tipo de errores. Y para Henry estaba buscando estos sobres de este servicio eh, que acabas de mencionar. Ujú. Eh, y sí se encuentran sobres $30, la estampita, bueno, su Cinderella, ahí vendiéndolo a 4 libras esterlinas. No aparece fácil en eBay, pero aparece uno que otro. Y es interesante este servicio. O sea, asumo que en aquel momento, bueno, aparte del mercado filatélico que surgió después, asumo que los vecinos de este señor estaban muy contentos porque asumo que era un lugar muy rural. No sé qué tan rural sigue siendo esa zona hoy, pero en aquella época, 1950 y algo, a lo mejor era muy rural y él cumplía un servicio y muy bueno, por cierto.
O sea, muy práctico para la gente de esa localidad. Así es. Yo creo que solamente la primera serie sí es utilitaria. Ujú, Porque era lo que, como tú bien dices, servía a la comunidad, ¿no? Para ujú. llevarlos definitivamente, pero a partir de la tercera, segunda emisión ya eso era una mina de oro, pues. Mira, la maquinita de hacer dinero. Solo una cosa, y para Rafael, en ese mapa que tú mostraste, Henry, no aparece Puerto Rico. Esa es la del barquito que estamos esperando. Vamos a agendarle Está bien. vamos a dar la fecha de frente. Perfecto, gracias a ambos. Ujú. Gracias. Miguel. Bueno, primero contestarle a Mauricio. Para empezar, Formosa es una provincia en general bastante pobre y lo que yo tengo de sellos, sobre todo sobrecargados, son de muy mala calidad. Te diría que parecen improvisados, hechos con sello de mano, puesto por Ujú, algún empleado. Le habrán dicho, Tomás, mirá, tenés que armar un sello y capaz que eran esos sellos que uno le va poniendo a las letras y después va marcando. ujú. Capaz que pusieron a varios empleados a hacerlo, y empezaron a armar y a uno no encontró la Z y le puso la S y por Ujú, eso apareció. sí. Para mí fue una cosa así, Ujú, pero sí se da en ese contexto, o sea, son matasellos realmente muy improvisados y ujú. de muy mala calidad. Sí, eso parecía, o sea, que fue hecho a mano con Eh, sello manualmente. la- Por la impresión, no se nota una impresión clara. no se nota nada. Es Ujú, más, yo a algunos los tengo que mirar con lupa porque no sé si es matasello o es sobresello, estos son uno, pero hay otros ujú. que son peor todavía. Ah, ya entiendo. Sí, 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 no, no, es de pésima calidad. Sí. Con respecto al tema de, ¿cómo se llama? Henry, bueno, realmente muy interesante. A mí me parece que esto lo que nos muestra es que cuando nosotros coleccionamos, no solamente tenemos que tener en cuenta, digamos, los servicios oficiales, sino aquellos que por cuestiones sociales van surgiendo, Ujú. son buena parte de la historia de la comunicación postal y me parece que son extremadamente interesantes. En Estados Unidos se cultiva este tipo de coleccionismo, tiene altos valores, son difíciles de encontrar. ¿Has visto alguna colección armada sobre esto? ¿Qué se sabe de la, digamos, de cómo ha quedado esto en la filatelia? Ah, no sé honestamente, pero te puedo decir de que yo una vez compré una colección de que venían cierres de varios países, ¿no? Incluido el cierre de seguridad peruano. Y en esa colección vinieron como tres o cuatro de estas. Y estaban escritos a mano y me llamó la atención porque no era el único. También habían otros servicios postales. Había uno de Chantilly, no me acuerdo dónde, y otro más por allá. Y el único que pude encontrar con cierta documentación fue este y me llamó la atención. Pero este, en la página que puse ahí, está tan bien documentado que la persona quien lo puso, y ojalá algún día pueda hablar con él y explicarle, ¿no? Porque inclusive tiene la hoja ¿no? de la ley y con todo ese tipo de cosas que por lo general hay que buscar pues en tomos gigantescos, ¿no? Entonces me facilitó mucho las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, coleccionismo. Aquí el coleccionismo, es diferente en nuestros países porque digamos que es un poco más maduro. Acá yo soy juvenil, entonces con eso creo que explico el tipo de demographics que se ven por aquí en Filatelia, desafortunadamente. Pero son personas que tienen colecciones fantásticas. Yo una vez vi una colección de esto en los locales de Estados Unidos, que los locales modernos, porque hay locales anteriores, ¿no? Y los locales modernos habían muchísimas cosas. Ahora, hay coleccionistas jóvenes también, en sus 20, 30, todos ellos, pero ellos no entran en ese tipo de cosas. El coleccionismo creo que aquí está creciendo más en la parte bien nacional, Estados Unidos, temática que tenga que ver con Estados Unidos y todo, como en todos nuestros países, ¿no? Como en todos nuestros países, siempre miramos hacia adentro y tratamos de sacar todas las cosas. Lo que yo encuentro como inconveniente de coleccionar Estados Unidos es que hay que ser pues una persona que tiene muchísimo dinero porque acá cosas que, voy a decirlo, no deberían,
cuesta un mundo de plata y es oferta y demanda. Entonces, yo tengo cientos de ejemplos que dar respecto a eso, ¿no? Entonces, a veces esa es la gran ventaja de coleccionar nuestros países en Latinoamérica. Nosotros tenemos en todos nuestros países rarezas absolutas que podemos comprar y tener en nuestras colecciones por fracción de lo que podría ser de algún país popular, ¿no? Y eso quizás ahora se ve reflejado en varias colecciones de personas que no son latinoamericanas que están coleccionando en Latinoamérica. Hay un señor de Singapur que colecciona Uruguay, hay un señor de la China que colecciona Perú, hay un señor de Japón que colecciona Argentina, hay señores de otros lugares, hay uno de Filipinas que colecciona El Salvador. Entonces, ven la oportunidad, ¿no? Un señor Claro, de Suecia que acaba de ganar con una colección de Costa Rica. Entonces ahí está la dinámica de cómo está girando. Esa es mi opinión. Quizás esté totalmente equivocado, pero eso es lo que he observado. perfecto. Sí. Listo, gracias. Eric, Muchas gracias y buenas noches. Muy lindas las dos presentaciones, los felicito, bellas. Y tienen mucho que ver con lo mío, ¿verdad? La parte del arte del sello y este tipo de detalles que son muy ricos para encontrar variantes y también similitudes con otras cosas. Antitos de que empezara la charla estaba viendo un álbum que tengo y casualmente te iba a hacer una observación, Henry, sobre, estaba en Perú y encontré varios de estos sellos que están impresos, el mismo diseño en diferentes imprentas, ¿verdad? ujú, Que sí, me pareció ver que un poquito de material que tengo se repite como 2 o 3 veces. sí, en los años 30 era eso. Parece Sí, sí. que le pagábamos al diseñador una vez y nos quedábamos con el diseño y se lo llevábamos a la próxima casa de impresora. Que es un tema interesante y se acerca mucho a esto, sobre todo el que planteó Miguel al inicio. Con respecto a lo de Miguel, tenía varias observaciones con respecto al tema del arte. Mm, Evidentemente, el asunto se centra en el diseño y en el arte. En las primeras estampillas relacionadas con el tema de los escudos, en efecto, cuando las normas no estaban muy claramente establecidas respecto a la composición de los elementos en el escudo, es que se empiezan a dar muchas de esas variaciones, que si estaban las hojas de laurel de un extremo al otro, que si estaban las hojas mezcladas ya no solo laurel, sino con otras plantas diferentes. Aquí en Costa Rica se dio en algún momento que se creía que sobre todo en caso de monedas, hay combinaciones de las orlas florales, de laurel, laurel, y a veces aparece laurel y café, o laurel y otra planta, o solo café, bandolas de café. En fin, y a mí en una ocasión que me correspondió reconstruir el escudo de la Universidad de Costa Rica, que tiene más o menos esas características, un óvalo, los laureles que van hasta arriba, como que hay mucha similitud en esa época con ciertos elementos heráldicos generalizados. Em, el tema es, ¿cuál es el correcto? ¿Verdad? ¿Cuál es el escudo correcto y de acuerdo a qué? En el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, nos pudimos ir al acta constitutiva de la universidad donde hacía una inscripción verbal y entonces nos acogimos a la descripción verbal y trabajamos. Pero esa evolución que presenta eh, Miguel en esas primeras imágenes está muy lindo. Sin embargo, me llamó mucho más la atención el tema de la mala definición del mapa en ese último sello. El caso ese de las 3 papas que menciona es muy particular y definitivamente eso tiene que ver con un dibujo muy hecho a mano alzada, como llamamos nosotros, cuando no hay un trabajo de precisión, sobre todo Claro, precisión a partir de la copia. Cuando estas cosas se hacían a mano, que no existía la digitalización, nosotros teníamos una práctica que venía desde una tradición muy antigua, de cientos de años atrás, sobre todo cuando los tipógrafos tenían que dibujar las letras para después reducirlas y fundirlas, y es que se trabajaban los dibujos
a gran tamaño y después se hacían procesos de reducción por algún sistema manual, mecánico o luego óptico, ¿verdad? Y entonces, todavía hasta los años 80 y adelante, cuando todavía no habían entrado los medios digitales aquí, nuestros diseños tendían a ser grandes cuando se presentaban como bocetos acabados o artes finales, para luego pasar a reducciones drásticas, radicales, en fotomecánica y lograr entonces una muy buena definición del arte. En ese proceso uno tenía que calcular muy bien cuántos pasos de reducción tenían que llevarse para que la línea no se llegara a perder. Porque si uno no calculaba bien eso, en el proceso fotográfico de reducción, eh, podía desaparecer la línea, eh, porque tal vez en el original lo hiciste muy delgadita y muchos pasos de reducción se desaparecían. En fin, pienso que fue lo que le hizo falta en ese caso al dibujante de ese mapa. Y como anécdota, y vi que pusiste ahí las referencias de algunos mapas también, Henry, tomados de internet. A nosotros nos pasó hace un tiempo un conflicto internacional grueso, grueso, Mm. complejo. Hará unas 3, 4 administraciones, cuando estaba ya de presidenta, que Google, de edición de unos, modificó ligeramente, pero una cosa casi que microscópica, podría decirse, el límite de la frontera norte de Costa Rica, donde desemboca el río San Juan. Y lo que se dio en llamar algo así como Isla Calero, que era simplemente ya a esas alturas, manglares o humedales que se bifurcaron en algún momento en el delta. Nosotros le llamamos desembocadura del río. Se convirtió en un conflicto tremendo. Tanto así que eso provocó incluso movilizaciones. Vamos a ver, evidentemente militares de Nicaragua, pero que en Costa Rica nunca habíamos, yo no recuerdo, tal vez en la época de la lucha contra Somoza, pero no recuerdo que se hubiese movido oficialmente, a la Guardia Civil nuestra, en una configuración casi de ejercicio militar, que todos ustedes saben que nosotros no tenemos Claro. ejército, y es lo más parecido a una movilización militar que se ha dado desde no sé cuándo, ¿verdad? Porque con excepción de la invasión de tropas de Somoza en el año 55 contra el gobierno de José Figueres, yo no recuerdo que se hubiera dado una cosa así. Tal vez pues Fernando me podría corregir en otro momento, pero fue toda una sensación. Eso provocó ese pinche detalle de Google, que trazó una línea pero microscópica, diferente, provocó que el gobierno tuviera que invertir en algo que se llamó después la, la trocha. Y eso implicó otro fenómeno posterior, porque estuvo afectado de corrupción. ¿Qué fue? Que el gobierno propuso, el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno propusieron hacer entonces una carretera paralela al río San Juan a lo largo de todo el río, que eso es una zona selvática en la mayoría de la región. este, y se pretendía, hacerla para facilitar el movimiento de las, las fuerzas de seguridad fronterizas, que tenían que entonces velar por eso. Una cosa tan simple como esa en el trazado de un mapa. O sea que con lo que ya Miguel, destacó de todas esas extensiones del mapa sobre el mar, y lo que pudo haber sido las deformaciones en otras áreas, mínimo una guerra hubiera podido existir tal vez con ¿quién colinda ahí en esa área? Chile, eh, al oeste.
o no sé quién más entre provincias, posiblemente. En Podría fin, haber un conflicto entre provincias, sí. sí, sí. Ok. Cosa que ya desde el punto de vista de diseño, si, si, si se hubiera revisado más bien el diseño del mapa en función de las proporciones de la estampilla, del papel, a la hora de desaparecer la trama que antes tenía en la primera versión del diseño, ese mapa se hubiera corregido mucho, mucho mejor y se hubiera visto las diferentes provincias mucho mejor si el mapa se hubiera ampliado, aprovechando el máximo del papel, lo que Claro. hubiera permitido casi que duplicar el tamaño de los detalles, porque es Mm. bastante, el mapa actualmente, es decir, lo que mostraste es como horizontal cuando la estampilla es bastante vertical, ¿verdad? Claro. Y Sí, sí. entonces eso hubiera permitido que el mapa hubiera quedado en una proporción casi del doble y hubiera sido un producto mucho más agradable. Ok, pasando a lo de la presentación de Henry, que es buenísimo, yo no conocía eso. Lo único que vi que me pudo resultar interesante es el que en esa nota que leíste hacías un énfasis de que le quedaba solo uno y que entonces costaba tanto, ¿verdad? Em, Ahora, volvemos al tema de la conciencia que podía tener este señor Brink o el control que en teoría debe tener alguien respecto a la cantidad de piezas que se emiten. O sea, si le quedaba solo uno, era el discurso que le vendía a cada quien que le solicitaba un sobre nuevo, o era solo uno realmente si tuviera la mano puesta en el corazón, ¿verdad? Ese es como las tiendas que dicen, no, going out of business. Y cerramos y no cierran nunca. Exactamente, ¿Quién ¿verdad? sabe? Así que eso podría haber sido en efecto una gran fuente de ingresos. Lástima que no se nos ocurrió antes. Sí, bueno, pero lo que me llamó poderosamente la atención cuando yo vi 750 en los 50, en los años 50, $10 era un montón de plata, 750 era un platal. Entonces, donde lo avisa y lo pone de esa manera es que había un mercado grande y la filatelia era así. Ahora, ¿quién pagaba? No sé. Hoy día sería caro por un porte básico también. Claro, Por una carta común, 750. Hoy día sería 5 o 6 veces el porte. exacto, exacto. Esa es la correlación que hice, porque en un inicio el porte local era acá 2 centavos, hoy día es 69 centavos. Entonces ahí nos podemos dar ¿no? Así es. La distancia. Bueno, La muchas inflación gracias. nos afecta a todos. Excelente. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario final por allí? No veo a nadie. Con eso, muchas gracias. Estamos avanzando camino hacia las 1000 y vamos a llegar hasta las 1000. La 1001 no sé, pero la 1000 sí. Buenísimo. Bueno, y el día de mañana.